Analizar el plan austral y compararlo con el plan impulsado por Domingo Cavallo durante la presidencia de Menem y decir las ventajas y desventajas de cada plan. Vamos a empezar por una introducción a lo que fue el plan austral que se introdujo en el gobierno de Alfonsín, que duró de 1983 a 1989. El plan se introdujo en 1985 y este gobierno de Alfonsín fue el primer gobierno después de lo que fue el gobierno de facto de Videla. También para dar un poco de contexto a nivel internacional, los otros países de Latinoamérica también estaban fuertemente endeudados y por eso es que estaban empezando a también aplicar distintas políticas de apertura para poder sobrellevar sus deudas, ¿no? También un poco más de contexto a nivel nacional, las elecciones habían sido anticipadas por saqueos, también pasaba que había hiperinflación y falta de financiamiento a nivel nacional y también había inestabilidad política en el país. Pasamos a las necesidades de la población, ¿no? Durante la época en que se introdujo este plan. Primero se necesitaba un control de la inflación. Después también lo que necesitaban las personas era recuperar la confianza en el gobierno después de lo que eran toda la hiperinflación, ¿no? La gente necesitaba recuperar la confianza. Después también necesitaban acceso a financiamiento y bueno, y estabilidad en general, ¿no? Crecimiento económico. Y de ahí pasamos al propósito del plan, que era el propósito principal era frenar la inflación, y esto lo hacen al generar una moneda que es el austral, que lo que hacía era valer 1000 pesos, le sacaba 3 ceros al peso, y también lo que hicieron fue no realizar nuevas emisiones de monedas, y esto lo que hacía era congelar los precios de las tarifas, los salarios, y también lo que había propuesto este plan era reducir el déficit fiscal y controlar los precios, ¿no? Para también recuperar lo que era el crédito internacional. Entonces el plan a corto plazo fue bueno, redujo la inflación en 90 y 130% en los años 86 y 87. También lo que pasó como efecto del plan fue que se vendieron muchas empresas y servicios públicos a inversores privados, y lo que terminó pasando fue que estas reservas de dinero que consiguieron al vender se fueron agotando y llegó un punto en el que no se pudo pagar las deudas, entonces se entró en default después. Así que a largo plazo no fue un plan efectivo. Bueno, yo voy a continuar con el plan de convertibilidad. La Argentina enfrentaba una crisis económica caracterizada por hiperinflación, inestabilidad política y altos niveles de pobreza y desempleo. El país necesitaba urgentemente controlar la inflación, estabilizar la economía, fomentar el crecimiento y reducir el déficit fiscal. El plan de convertibilidad, guiado por Domingo Cavallo, en 1991 buscaba estabilizar la economía argentina mediante una política monetaria estricta y reformas estructurales. Este tenía como objetivos controlar la inflación, recuperar la confianza en la economía, fomentar el crecimiento económico y reducir el déficit fiscal. El efecto que tuvo, tuvo una inflación controlada, se redujo a niveles cercanos al 0%, tuvo un crecimiento económico donde hubo un periodo de expansión económica, pero con aumento de la deuda pública que pasó de 60 millones a 145 millones de dólares, y también hubo desempleo y pobreza, donde aumentó, alcanzando un desempleo del 14 al 18% y un desempleo del 36%. Esto también provocó una crisis 2001, donde la insostenibilidad del modelo llevó a una crisis económica y social muy profunda. Y finalmente, el plan de convertibilidad estabilizó la economía a corto plazo, pero sus costos sociales y acumulación de deuda culminaron en una crisis. Para entender el plan austral y el plan de convertibilidad, primero necesitamos recordar cómo estaba la economía argentina en esos momentos. A finales de los años 70 y durante los 80, la Argentina enfrentaba una crisis económica profunda, marcada por una gran inflación que hasta llegó a niveles de hiperinflación. En respuesta a esto, Argentina implementó primero el plan austral en 1985 y luego el plan de convertibilidad en 1991, ambos con el objetivo de estabilizar la economía, aunque con enfoques muy diferentes. El plan austral, bajo el gobierno de Alfonsín,
buscaba controlar la inflación con políticas internas de congelamiento de precios y salarios. Además, introdujo una nueva moneda llamada el austral para reemplazar el peso y restaurar algo de confianza en la economía. Algunos puntos positivos del plan austral fue que al principio logró reducir la inflación y dar un respiro grande a la economía. El lanzamiento del austral también ayudó a transmitir una sensación de cambio y estabilidad al principio. Uno de sus puntos negativos fue que este plan no era sostenible a largo plazo. Los controles de precio distorsionaron el mercado y afectaron también a la producción, y la inflación volvió a surgir con fuerza cuando se rebajaron las restricciones. La falta de reformas más profundas fue lo que limitó la efectividad del plan. El plan de convertibilidad fue impulsado en 1991 por el ministro Domingo Cavallo durante el gobierno de Menem. Fue una solución más radical. Este plan vinculó el peso argentino con el dólar, estableciendo un tipo de cambio fijo de 1 a 1, o sea, $1 igual a un peso. Esto buscaba frenar la inflación, limitando la emisión de moneda sin respaldo en dólares. Uno de sus puntos positivos fue que esta estrategia funcionó muy bien en un principio, ya que redujo rápidamente la inflación y generó confianza en la economía, y esto atrajo inversiones extranjeras y estimuló el crecimiento económico. Pero a su vez, uno de sus puntos negativos fue que la rigidez del cambio limitó la capacidad argentina para responder a crisis externas. La necesidad de dólares externos llevó a un aumento de la deuda, lo que a largo plazo resultó insostenible y culminó en la famosa crisis del 2001. Además, la apertura a productos importados aumentó el desempleo, afectando la producción local y la igualdad social. El plan austral fue una respuesta moderada y a corto plazo que mostró que los controles internos pueden frenar la inflación momentáneamente, pero no solucionan los problemas a fondo. Por otro lado, el plan de convertibilidad estabilizó la economía con un enfoque estructural y duradero, pero su dependencia del dólar y de la deuda lo llevaron a una crisis severa. Ambos planes nos enseñan que en crisis es crucial no solo buscar soluciones inmediatas, sino también construir políticas sostenibles que promuevan una estabilidad económica y un bienestar social no solo a corto plazo, sino que a largo plazo.